El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, esa es la continuación del video anterior, el cual es titulado Necesitamos una nueva reforma. Y como lo estuvimos viendo la vez pasada, este comentario o este video está basado en un fragmento de un artículo que escribió un teólogo reformado. Su nombre es Michael Horton, en español supongo sería Miguel Horton. Es un profesor de teología en un seminario teológico en los Estados Unidos. Y como estuvimos viendo la vez pasada, él propone que la reforma protestante es un volver a la Sagrada Escritura, es un volver a los escritos de los padres de la Iglesia. Y la tesis que él nos presenta, o su propuesta, es aquella que dice que durante la Edad Media la Iglesia Católica se corrompió y las doctrinas esenciales se fueron volviendo obscuras, o se perdieron, o bien la Iglesia de plano las rechazó. Ahora, cuando este teólogo reformado, Michael Horton, dice que las doctrinas esenciales se fueron perdiendo, a lo que él se refiere, porque tal vez uno pudiera pensar que las doctrinas esenciales a las que este teólogo reformado se está refiriendo, tal vez uno pudiera pensar que se refiere a las verdaderas doctrinas esenciales, como son, por ejemplo, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección corporal de entre los muertos, dogmas de la fe católica que son innegables, que siempre han sido sostenidos, que tienen fundamento histórico, fundamento bíblico, fundamento teológico. Pero no es así. Cuando uno continúa leyendo el artículo, que no me voy a regresar por causa del tiempo, no voy a regresar otra vez a leerlo, pero si ustedes recordarán, cuando estábamos viendo este artículo, él nos dice que estas supuestas doctrinas esenciales que se perdieron, o que la Iglesia Católica las rechazó, y prácticamente dan a entender como si la Iglesia a propósito hubiese engañado al pueblo, como que hubieran ellos escondido las verdaderas doctrinas para que la gente no se salvara o algo así. Entonces este teólogo en la realidad se está refiriendo a lo que después se le conocería como las 5 solas de la Reforma Protestante, que son solo por gracia, solo por fe, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria, que como ya vimos en el video anterior, cuando uno las escucha tal vez no suenan del todo mal, porque nos hablan de la gracia, nos hablan de la Escritura, nos hablan de Cristo, nos hablan de la gloria de Dios, nos hablan de la fe, y no hay ningún problema. Un católico no tiene ningún problema con esas doctrinas que acabo de mencionar. El problema viene cuando nos detenemos a analizar que ellos nos dicen que es solo Biblia, solo fe, solo Escritura, y así sucesivamente. El problema está con la palabra sola. Cuando ellos dicen sola fe, en la realidad lo que están diciendo es: rechazamos la autoridad de la Iglesia y rechazamos la autoridad de la Sagrada Escritura. Cuando ellos nos dicen solo fe, están diciendo rechazamos que las buenas obras, las buenas obras cristianas, las obras de la gracia de Dios, rechazamos que tengan una parte en la justificación del hombre. Entonces debemos tener cuidado. El caso es que este teólogo reformado dice que estas doctrinas que ya he mencionado, de solo fe, solo la Biblia, siempre estuvieron, como que si siempre existieron, como que si fueron parte del depósito original de los apóstoles, pero que durante la Edad Media estas doctrinas se fueron perdiendo, o la Iglesia de plano las rechazó, lo cual no se sostiene porque no hay evidencia histórica. Los padres de la Iglesia no nos hablan de estas doctrinas esenciales, según este reformado teólogo, y no son bíblicas. Cuando uno va al texto sagrado, uno inmediatamente se da cuenta
que no aparecen en la Escritura. Entonces, pero bueno, eso es lo que él propone, que estas doctrinas esenciales se perdieron durante la Edad Media y que la reforma es la recuperación, es recobrar lo que se perdió. Ahora, cuando uno tiene un diálogo con ellos, cuando uno habla con ellos y uno les pregunta que cuándo se perdieron estas doctrinas, estas 5 solas, estas doctrinas que ellos llaman esenciales y que supuestamente Martín Lutero y sus amigos las recuperaron, y por eso los tienen a ellos, a Lutero y a sus discípulos, los tienen como héroes, los tienen como si fueran, no sé, como tal vez como el equivalente de santos en el mundo protestante. Ellos no tienen santos, en ellos no rinden honor a los héroes de la fe, llamándoles santos como sí lo hace la iglesia. Ellos pero sí tienen sus héroes. Entonces por eso ellos honran a Martín Lutero, a Juan Calvino, entre otros. Pero cuando uno les pregunta ¿cuándo fue que esto se perdió? ¿Cómo es posible? Si en verdad esas doctrinas que ustedes les llaman las 5 solas, si en verdad son parte del depósito apostólico, son parte de la doctrina dejada por Jesús, ¿cómo es posible que se hayan perdido? ¿Cómo es posible que fueron rechazadas y nadie dijo nada? Por ejemplo, nosotros sabemos que los padres de la iglesia, tales como Justino Mártir, aún si nos vamos después, San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, San Jerónimo, cuando uno va a los escritos de estos padres de la iglesia, que son héroes verdaderamente de la fe, son honrados como santos hombres de Dios, uno puede ver que ellos sí combatieron herejías, ellos sí tuvieron muchas luchas contra las herejías que estaban metiéndose a la iglesia. Pero lo interesante es que ninguna de esas herejías tiene que ver con esta supuesta pérdida de las doctrinas esenciales que supuestamente Martín Lutero recuperó. ¿Qué es lo que estoy diciendo para hacerlo más breve y más entendible? Si estas doctrinas que son tan esenciales, según ellos, según los hermanos separados, según los protestantes, si estas 5 solas de la Reforma Protestante se perdieron, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie levantó el grito de guerra? ¿Por qué no tenemos tratados de Agustín combatiendo estos ataques? ¿Por qué no tenemos tratados de Juan Crisóstomo, donde él está denunciando cómo están atacando estas 5 solas de la fe cristiana? ¿Por qué no tenemos a un San Atanasio, a un San Jerónimo, a un Justino Mártir? ¿Por qué no tenemos a los padres de la iglesia luchando a capa y a espada contra este gran ataque en contra de la iglesia? O sea, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Es inaudito, es la verdad. Si somos sinceros y nos ponemos a pensar por un momento, creer esta teoría, porque eso es, esto que dicen los hermanos protestantes es una teoría de conspiración. Es algo que ellos han desarrollado para tratar de justificar su salida de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan importante se haya perdido? ¿Cómo es posible que algo tan importante haya pasado totalmente desapercibido? No tenemos registro histórico de que tal cosa haya sucedido, de que alguien haya atacado estas doctrinas esenciales, como las llaman ellos, la sola fe, solo la Biblia, solo gracia. Esas son doctrinas verdaderamente nuevas. Son doctrinas que Martín Lutero y sus seguidores trajeron al escenario cristiano. Realmente fueron inventos, particularmente de Martín Lutero, y después él lo transmitió a otros. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta idea de que la reforma es un regresar a los padres de la iglesia y la reforma es un regresar a la Sagrada Escritura, realmente es totalmente inválida. No se sostiene, no tiene fundamento. Cuando uno somete a prueba esta teoría, realmente es
relativamente es hasta fácil demostrar que esta teoría protestante de que el cristianismo se echó a perder y la iglesia se corrompió y las doctrinas esenciales se fueron perdiendo hasta que Martín Lutero las recuperó, es relativamente fácil demostrar que esto no es verdad. Ahora, ¿por qué es entonces que hay tantos hermanos en esas denominaciones protestantes? Pues porque muchas veces ni siquiera se ha tomado el tiempo para realmente estudiar el tema. Realmente no se ha tomado el tiempo para realmente comprobar que estas doctrinas protestantes son verdaderas. Eso me sucedió a mí. La mayoría de ustedes sabrán que yo fui protestante. Fui protestante por 20 años. Y en esos 20 años realmente nunca tomé el tiempo que debía haber tomado para asegurarme de que realmente yo estaba en el lugar correcto. Para mí era suficiente saber que yo era honesto, que yo era sincero, que para mí era suficiente saber que yo conocía a Cristo, porque realmente lo conocía, porque conocía sus palabras. Yo leía los evangelios, conocía las palabras de Jesús. Esas palabras de Jesús producían un efecto en mi vida. El alma que recibe las palabras de Jesús, las palabras de Dios, es beneficiada, verdaderamente recibe gracias divinas. No gracias a que es un protestante, no gracias a que cree en las 5 solas de la Reforma Protestante, no, sino gracias a aquello de lo cual está bebiendo, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la que muchos hermanos en las denominaciones protestantes permanecen ahí, a pesar de que no han tomado el tiempo para poner a prueba esta teoría protestante de que la Reforma es una recuperación de la verdadera iglesia, de que la Reforma protestante es una recuperación del verdadero evangelio. Y como ya lo mencioné, pues eso a mí me sucedió, pero cuando yo tomé el tiempo para estudiar la escritura, los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, el periodo de la llamada Reforma, cuando tomé el tiempo para leer los escritos de Martín Lutero, de Juan Calvino, de otros reformadores, pues me fui dando cuenta, principalmente me fui dando cuenta que lo que ellos proponían no se sostenía. Hablan de la Biblia, hablan de Jesús, hablan de la iglesia, hablan de la justificación, de la salvación, pero pues medio mundo puede hablar de todo lo que he mencionado. Medio mundo puede hablar de Dios, medio mundo puede hablar de Jesús, medio mundo puede hablar de la iglesia, medio mundo puede hablar de la justificación, de la salvación, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿realmente lo que ellos dicen y sostienen realmente es lo que el Señor Jesús nos ha dejado? ¿Realmente eso es la iglesia? ¿Realmente eso es lo que yo como creyente debo creer y abrazar y defender? Y entonces, cuando tú tomas el tiempo para investigar, te das cuenta que no, que verdaderamente la Reforma no es un regresar a la Biblia, que verdaderamente la Reforma protestante no es un regresar a los padres de la iglesia. Como ya lo vimos en el video anterior, afirmar tales cosas es absurdo, porque los padres de la iglesia no estaban perdidos, la Sagrada Escritura no estaba escondida, el Evangelio y la iglesia nunca dejaron de existir, porque Jesús prometió que Él siempre iba a proteger a su iglesia y por ende o por consecuencia el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha sido depositado en la iglesia, por eso a la iglesia se le llama el pilar y el fundamento de la verdad. Mucha gente dice, yo solo creo en la infalibilidad de la Sagrada Escritura, pero yo no creo en la infalibilidad de la iglesia. Pues tal afirmación realmente no tiene sentido, porque si tú niegas la infalibilidad de lo que soporta y sostiene a la verdad, el Evangelio, entonces tú podrás decir que lo que está siendo sostenido, en este caso la verdad, la revelación divina, tú podrás decir que esto que está siendo sostenido es infalible. Pero ¿de qué sirve si lo que Dios ha instituido como fundamento, como pilar, como cimiento, como base, como baluarte,
si este fundamento es infalible, o sea, se puede quebrar, puede ser quebrantado, puede ser doblado, entonces esto que es sostenido, que es la revelación divina, el depósito divino, también va a caer a tierra. Entonces Dios no nos dio solamente una revelación divina, Dios también nos dio una institución de origen divino. De hecho, la única institución, aparte de la familia, la única institución de origen divino es la iglesia. Y esta iglesia es el fundamento, es el pilar, es la columna, es el baluarte donde Dios ha depositado su revelación divina. La sagrada tradición apostólica, la sagrada escritura, lo que Dios nos ha revelado. Y las dos van de la mano, las dos fueron dadas por Dios. Martín Lutero empezó a atacar a este fundamento de la verdad, que es la iglesia que Cristo ha fundado, la iglesia católica en contraste con una iglesia sectaria, por decirlo así. Católica significa conforme al todo, no solo significa universal, sabemos que esa es la raíz de la palabra griega católicos, universal, pero el sentido religioso y la forma en que siempre se usó la palabra en el contexto cristiano, porque la palabra ya existía antes del cristianismo. Católicos es parte de la gramática griega, pero el uso que siempre se le dio a la expresión católica o iglesia católica es una iglesia conforme al todo, una iglesia no sectaria, no una porción, no un sector, no solo una parte, sino el todo, conforme al todo, lo que ha sido recibido por todos en todas partes, el evangelio que fue predicado en todas partes y recibido por todos, recibido en el mundo, la iglesia conforme al todo, la iglesia católica. Lutero atacó a la iglesia católica con sus doctrinas inventadas por él, de modo que hablar de una reforma protestante como el regreso a la escritura y el regreso a los padres de la iglesia como una recuperación del verdadero evangelio, realmente suena muy bonito y muy heroico, pero realmente, y con toda honestidad debo decirlo, no se sostiene. Estuvimos viendo este artículo, si ustedes no lo vieron en el video anterior, lo pueden buscar. El título del video es ¿necesitamos una nueva reforma? Signo de interrogación. Obviamente la respuesta es no la necesitamos, como nunca, es que como lo dije también en el video anterior, la llamada reforma protestante realmente nunca sucedió, realmente no fue una verdadera reforma. Hay verdadera reforma, hay verdaderas reformas. La verdadera reforma ocurre en el seno de la iglesia, la verdadera reforma ocurre dentro de la iglesia y conforme a lo que Dios establece en su misma palabra. Una verdadera reforma es una renovación, es un avivamiento espiritual. No es cambiar de dogmas, no es cambiar de doctrinas, no es cambiar el sacerdocio, no es negar la tradición apostólica. La verdadera reforma es una renovación, no es una destrucción. Entonces, también quiero retomar lo que estaba diciendo al final del video anterior, donde yo estuve hablando a los hermanos que son evangélicos, hermanos que están en iglesias protestantes, o también los que se hacen llamar no denominacionales, que dicen que ellos no pertenecen a ninguna denominación, a todo que sea un cristiano no católico. Si tú eres un cristiano no católico, pues yo quiero decirte lo que estaba mencionando en el video anterior. Estos videos que hemos estado haciendo no son para atacar tu persona. Estos videos no significan que tú eres una persona deshonesta o que no eres sincero. Estos videos, estas enseñanzas no significan que tú no conozcas a Dios o que no seas un cristiano. Pero de lo que estamos hablando es es muy diferente. No estamos poniendo en tela de juicio, no estamos dudando de tu relación con el Señor Jesucristo. De lo que estamos hablando es algo muy diferente. Estamos hablando de la iglesia que Jesucristo ha fundado, porque verdaderamente Jesús ha fundado una sola iglesia.
y es una iglesia visible, es una iglesia histórica, es una iglesia con estructura, es una iglesia con organización y es una iglesia de la cual los creyentes somos parte. Muchas veces se dice, no, la iglesia solamente somos nosotros, nuestros cuerpos, las personas. Bueno, nosotros somos parte de la iglesia, pero la iglesia es mucho más amplia que uno mismo. La iglesia, como ya lo hemos mencionado, tiene estructura, tiene organización, tiene ministros autorizados. Recuerden lo que dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Dios ordenó, Dios instituyó una jerarquía. Entonces, no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Son las personas, es una relación viva con Dios, pero también es lo demás, también es una estructura, también hay una organización, también hay dogmas bien definidos, también hay leyes. O sea, es el reino de Dios, verdaderamente la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero bueno, no quiero prolongar mucho este video, solamente quería darle conclusión a estos comentarios, como lo mencioné, serían comentarios a este artículo de este teólogo reformado, Michael Horton, profesor de teología en un seminario en los Estados Unidos. Y no sé, lo leí y yo creí que era necesario pues que yo compartiera con ustedes este artículo para que puedan darse cuenta por qué los protestantes piensan como piensan y por qué y qué es lo que ellos creen, porque ellos se aferran tanto a la llamada reforma protestante y siempre están hablando de la reforma, porque ellos piensan y creen y están convencidos de que la reforma protestante es un regresar a la Biblia, es un regresar a los padres de la iglesia, lo cual, como hemos visto, pues no es lógico, no es coherente, no es histórico y por supuesto no es bíblico. Estas doctrinas de solo fe y solo la Biblia fueron inventadas por Martín Lutero. Bueno, pues me gustaría, si tienen algún comentario, alguna pregunta, no olviden dejarlos en la caja de comentarios, hagan sus preguntas si es que tienen alguna pregunta. Como una vez lo mencioné, si solamente es un ataque donde se utiliza lenguaje vulgar, pues no te molestes porque lo voy a borrar inmediatamente y pues no tiene sentido, ni te edificas a ti mismo ni edificas a nadie y pues no es algo que los cristianos debamos participar de. Entonces, pues gracias por ver estos videos. Estaremos haciendo más para tratar los temas que nos separan como católicos de nuestros hermanos separados. Nuestro deseo es que ellos vuelvan a la iglesia, que los hermanos protestantes evangélicos puedan conocer lo que verdaderamente es la iglesia y puedan volver al seno de la iglesia donde Cristo nos quiere, porque Cristo verdaderamente ha fundado la iglesia católica. Gracias hermanos, que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga.